Esta es la clave, hacer historia. Bueno, vamos a la primera participante. La jefa. Esto es legítimo. Le va a tocar trabajar arduamente si quiere triunfar a la primera Sasha Banks. Bueno, no olvidemos que estuvo involucrada en la primera lucha de hombre de hierro entre mujeres. Resistencia tiene. Yo prefiero pensar a quién le gustaría enfrentar más. A Charlotte Flair, porque terminó triunfando sobre ella en WrestleMania. O a Alexa Bliss, a quien realmente no traga ni un poquito. Y la segunda en entrar al ring es Becky Lynch. Y durante el kickoff escuchamos a la campeona de SmackDown Live, la señorita Charlotte Flair, diciendo que si tuviera que escoger a alguien, le encantaría que fuera su mejor amiga Becky Lynch por el título enfrentadas en WrestleMania. De entrada ya tenemos un tremendo encontronazo. Sí, ya cualquier de estos dos sería estelar maravillosamente bien en WrestleMania. Recuerden que Becky Lynch fue la primera campeona de SmackDown Live. Sí. Y le quedó un mal sabor en no ser la primera señorita Money in the Bank. Ahora volver a tener una oportunidad de ser la primera en algo es algo que no quisiera desperdiciar. La pelirroja a la cual le encanta patear nachas de muchachas, enfrentándose a Sasha Banks, la jefa legítima. Qué increíble que fueron justamente ellas dos y Charlotte Flair las estelares en WrestleMania. Suena la campana. Hay 4 árbitros alrededor del ring para certificar la eliminación de las participantes. Tenemos la suerte y el privilegio de tener a Stephanie McMahon sentada en la mesa de transmisión en inglés y además ambas campeonas de ambas marcas, Alexa Bliss y Charlotte Flair, presenciándolo todo. Aquí cerquita. Hizo Donay para Becky. Que tiene enganchada con candado a Sasha. Van a un costado, van al otro, estrella de Becky contra las cuerdas, brinca por encima de Sasha. Ahora Sasha brinca por encima de Becky, Becky trata de sacarla. Empujan contra las cuerdas a Becky Lynch. Le falló. La movida de las puñaladas en la espalda a Sasha. Vuelve a fallar, la engancha, la mandan contra las sogas. Buen latigazo, cortesía de Becky. Y otro. Palanca el brazo rápidamente de la jefa. Tiene mucha velocidad. Me preocupa cuando veo superestrellas que de entrada comienzan a darlo todo. Pasó con los hombres y lo dije, está pasando con las mujeres y apenas han entrado 2 y mira el ritmo que llevan, Carlos. Becky Lynch, cuidado. Aparentemente estaba buscando la desarmadora y ese es un peligro. Lo sabía Sasha, venía con el intento de candado y se lo quita de encima a Becky. Muy rápida la acción entre ellas. Se conocen muy bien. Se aproxima la próxima participante en la primera histórica batalla real femenina. Lazo al cuello para Becky. Y es una del Riot Squad, del Escuadrón de la Rebelión. Sarah Logan. Bueno, esta sureña es una amenaza pública. Y con esta oportunidad tan maravillosa para ella, podría escribir su nombre en la historia dentro de la división femenina. Entra con pisotones sobre Becky. Sasha se la trataba de quitar de encima, pero es castigada rápidamente con patadas voladoras. ¿Te imaginas que vengan el otro par de difíciles contrincantes para el resto de la división, pertenecientes al Escuadrón de la Rebelión? Falla el lazo con la derecha, pero con el brazo izquierdo también lo aplica y poderosamente Sarah está señalando hacia WrestleMania. El aviso allá arriba. Buscando la eliminación de Becky Lynch, pero aparece por la espalda atacándole Sasha Banks, derecha. Otro antebrazo en la cara. Repite la dosis. Sarah Logan envía a la jefa contra las cuerdas. La trata de castigar. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Qué cabezazo! Y la eleva para luego castigarla. ¡Wow! La tira hacia arriba. Esta muchacha es poderosa.
Lo pasó otra vez en las cuerdas intermedias para evitar el castigo. Arremete sobre la zona media de Becky. Rodillazo en la mandíbula para la Becky Lynch. Sarah Logan con pisotones acribillando a Becky Lynch en la esquina. Mira, se quedó con todo, la sureña. Y lógicamente aquí, eso de castigar a un rival que esté tocando las sogas, pues absolutamente no importa. Funciona para nada. Y entra ahora al combate histórico. Mandy Rose. Parte de Absolution. Gran oportunidad para ella. Mucha gente sabe de dónde viene. Piensan que quizás sea una bonitilla, pero ha demostrado en su corto tiempo en WWE que se ha preparado, bueno, para muestra un botón, a la jefa Sasha Banks. Vean cómo la trata. Mientras se ve que trata de sacar del ring a Sarah Logan. Qué buena toma, tiro abierto. La acción no cesa. Hay 12 parejas dando sino consejos aquí. Estas dos agrupaciones van a dar mucho que hablar en esta batalla y me refiero a Absolution y al escuadrón de las amotinadas. Cuidado, Mandy tratando de sacar a Sasha. Sasha compactada para la señorita Rose. ¿Te imaginas que logren sacar en estos Viene. segundos a dos de las favoritas? Qué patada de Mandy Rose para Sasha Banks. Como lo son Sasha y Becky. Celebrando anticipadamente Mandy Rose su hazaña. Es como para celebrarlo, Carlos, que la jefa es Sasha Banks. Y tiene fuerza Mandy. Una vez más, por encima de la tercera cuerda, saca o intenta sacar del ring a Sasha. No. Pero está recibiendo duros codazos en la nuca. Vuelve al tinglado. Sasha castigando de cara contra las cuerdas a Mandy Rose. Y del otro lado parece que Becky por segundos ha controlado la situación. Pero ya tenemos otra participante a punto de ingresar. Patada enorme para Mandy Rose. Becky Lynch con suplex para Sarah Logan. Y viene por ahí. No, Lita. No. Me están mintiendo. Aquí está Lita. Ahí viene Lita. Esta mujer por su cuenta revolucionó la división. Y Lita, está Lita para la acción. Bien Lita que está. Sí, señor. Escucha esto. Una de las campeonas más impresionantes en la historia. Una de las mujeres más aguerridas, ¿qué digo? Mujeres, superestrellas más aguerridas que jamás hayan pisado ese ring. Lita, como parte de su educación como luchadora, vivió varios años en México. Así que ella, ustedes se imaginan, domina ese estilo. Al suelo las dos, lazo doble. Se unieron en contra de ella. Patada para Sarah Logan, Mandy Rose la sorprende por la espalda. Oye, Mandy, cuidado, Mandy. Creo que puedes ver mucho de lo que ha hecho Lita en su historia por WWE Network. Sí, no señor. te le acerques mucho. Bueno, a veces la ignorancia te da valentía. Sí. Ignoras el peligro que corres. Si vas a subirte al árbol, agarrar un mango, agarra el más grande. Y todo lo hace con una enorme sonrisa Mandy Rose, muy contenta, muy alegre, muy orgullosa de lo que está haciendo. Castiga a Lita de cara contra una de las esquinas, la superior, y ahora trata con su fuerza de sacarla, pero no lo consigue. Lita se desquita. Mandy de cara contra la esquina superior. Y Lita con malas intenciones. Ahí está el changuito. No, mira. Y de inmediato encima para seguir castigando con la derecha. Logra a punto de ser eliminada. Cuidado. Todavía no hay nadie afuera. Wow, pero le devuelve el favor a Sasha y sobrevive. Pisotones para la señorita Banks en la esquina. Becky Lynch castiga a Sarah Logan con tremenda patada. Mandy al otro lado de las sogas. eso es Embiste peligro Lita, para pero ella. falla. Patada para Lita. ¡Wow! Duro en la cara, en la mandíbula. Oye, pero qué bien lo que está haciendo Mandy. Eso... Pero ahí está. Se puso a celebrar. Eso es un pecado de una novata en estas lides. Y bien que lo estaba haciendo. Ya lo dijiste, un pecado de una novata. Esa es una cosa que Lita nunca hubiese hecho. Celebra cuando oigas el tan tan que todo terminó. ¿No? Exacto. Antes. El tan, 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 tan. Claro. Y viene por ahí. La Kairi Sane. princesita Kairi Sane. La ganadora del torneo Mae Young. Bueno,
Ahí viene a toda máquina. ¿Tú te Y imaginas? esa rapidísima Kairi Sane, doble machetazo para Sarah Logan. Mira ese tremendo pisotonés grande en cuanto a calidad luchística. El lazo en la cintura para Sasha Banks y Becky Lynch. Machetazos brutales en el pecho de Anita. ¿Te imaginas a esta señorita con Asuka en el ring? Eso Y me mira, muero por verlo. Está marchando, está Sí, sí, marchando. sí, sí, sí. Prepárense. Eso es clásico. ¡Wow! Esta niña es otra cosa. Eso es clásico en ella. Aumentando la velocidad viene. Y toma trompada brutal. Uy, Alita, papá. Alita se lo hizo. Es increíble lo que esta niña puede hacer. Super castigo para Sarah Logan. Sí, iba a buscar algo y lo que encontró no es lo que quería. Bloquea a Sasha, la derriba. A las sogas. Kairi Sane. ¡Qué enganche! ¡Qué castigo de espaldas! Contra la lona para Sasha. Papá, el Japón ha dado grandes aportes a esta industria. Diminuta, pero ese cicuta pura, dinamita pura. ¡Miren eso! ¡Super Wow. coloso biónico! ¡Cómo vuela! Patada doble para Becky Lynch. Mira, Carlos, a todas. Es la única que está en pie y quiere ir a WrestleMania para enfrentar a la campeona que ella escoja. Busca altura ahora Kairi Sane. Y entra a la batalla real femenina. La fuerza de Tamina. Tamina. Mientras que sufrió los efectos de tremendo sentón bombazo cortesía de Kairi Sane, Becky Lynch. Ahí viene la fuerza de esta dama con raíces en el Pacífico. Pero recibida por Kairi. Patada para Kairi Sane. Patada para Sasha Banks. Se agacha, evite peligro. Patada para Becky Lynch. Ella no funciona quizás muy bien en el equipo porque ella le gusta bailar su propia música. Y como pueden ver, Para Sarah Logan, lista, la recibe con patada de la zona media. La engancha y la enterró. DDT brutal de cabeza contra la lona. clásico de la maravillosa Alita. Patada para Sasha Banks. Y me parece que va a sufrir la misma suerte. Sí, ¡Oye! señor. Tremendo impacto de cara contra la lona para Sasha. Una variante de giro del destino, ¿por qué será? Sí, señor. Y otra variante de giro del destino ¡Sabroso! para Becky Lynch. No. Y ahora Lita es la que está de pie. No, Carlos. Vamos a ver esto de verdad. Prepárense. En vivo y en directo, a todo color. Prepárense. Una de las movidas más espeluznantes. ¡Wow! Cuando nadie lo hacía. Salto mortal invertido que termina en super plancha con efecto doble sobre Becky Lynch y Sasha Banks. Camina. Castigada por Lita. Escuchen la gente, todavía tienes con qué ir a WrestleMania. Arremete Tamina, la esquivan. Tamina en problemas. Tamina prácticamente se eliminó sola. Bueno, La eliminó la sucia de Lita y ahora la sucia de Becky elimina a Lita. de eso se trata. De eso se trata. ¿Cómo criticarla? ¿Ah? Aunque el universo no está muy contento con la salida de Lita. Viene otra, Carlos, la número 8. Dana Brooke. Otra fuerte, otra fuerza. Super fortachona. Ex físico-culturista. Becky Lynch atacando salvajemente. Oye, A mira la recientemente ingresada. cómo la recibe Becky Lynch. Sí. Pero Dana, si logra resistir los primeros embates, va a ser muy difícil eliminarla. ¿Te imaginas? ¿Quién aguanta titles worldwide? Sasha con tremendo codazo en el centro del pecho para Sarah Logan. Falla el intento de Becky de eliminar a Dana, que viene con tremendo lazo sobre la pelirroja irlandesa. Con estilo hacia atrás, castigando con codazo en la mandíbula a Sasha Banks. Yo creo que Dana tiene Patada voladora para tiene Sarah. mucho todavía que ofrecerle a la división y en una buena oportunidad Mira. haría cosas maravillosas. Que fácilmente carga a Kairi Sane. Arremete contra ella, la rincona y le sigue masacrando el cuerpo contra la esquina. La deposita sobre el esquinero superior. Patada de Kairi Sane en la cara para Dana Brooke. Otra patada más para Dana. Y Dana la empuja pobrecita y termina eliminada. Kairi Sane. La fuerza fue descomunal que se necesitó. ¿Tú te imaginas? Dana Brooke. Acaban de eliminar a alguien que instantáneamente se hizo favorita del universo. Y no puede creerlo. Bueno, ella misma se colocó en una situación riesgosa. La próxima vez que participe en una batalla real,
Va a saber cómo protegerse mejor. Kairi Sane. Torrie Wilson. Torrie Wilson. No. Esto es algo enorme. La acabamos de ver en el aniversario 25 de Raw y dijimos todos, luce como el primer día. Otra hermosa superestrella. Trae grandes recuerdos a los fanáticos. Históricamente trae grandes recuerdos, Patada. pero podrá detener. ¡Uy! Oh, ¿ya para qué pregunto? Rompecaras para Dana. Patada para Sasha Banks. La lanza a la esquina, se lanza encima. Tremendo lazo, proyectándose muy bien Torrie. Patada para Becky Lynch. Muy bien. Wow, Bueno. pero Sara la recibe con un par de patadas salvajes. Aparentemente lo que se aprende no se olvida aquí en WWE. Yo creo Patada. que en la época de Torrie no habían esta clase de luchas, para ser honesto, y ellas mismas lo han dicho, las superestrellas de esa época. Pero qué bueno que ella pueda venir de su momento a vivir este momento glorioso, porque también merece ser parte de la historia. Claro. Sí. Muy bien dicho. Eso es algo que me parece muy lógico. Que hayan invitado, por ejemplo, a Lita y a Torrie Wilson. Y creo que ellas todas hubiesen querido que en sus momentos hubiesen existido esta clase de oportunidades para las mujeres. Muy especial la manera como se proyecta hacia el frente Torrie cuando aplica cada lazo al cuello. Es un estilo único. Derecha de Dana para Torrie. Arremete, mira de costadito, catapulta. No la sacó, no la sacó. Pero sí la saca porque ¡Qué le lista! tumbó la base. ¡Qué lista! Torrie acaba de eliminar a ¡Qué Dana Brooke. lista! ¿Tú te imaginas que una superestrella de estas regrese del pasado y termine consiguiendo su pasaje de oro para WrestleMania y vuelva a volver a estar en la palestra? Yo creo que Torrie ha estado preparándose muy bien, ¿eh? Sasha castigando en la esquina a Becky. Y viene Sonia peligro, Deville. peligro, 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 Mayday, peligro. Esta señorita se convirtió instantáneamente en una gran favorita de la noche. Otro del grupo Absolución, Sonia Deville. Castigando de inmediato a Sasha Banks. Es una fiera dando puños. Es arte marcialista, sabe mucho. Becky Lynch se le va encima, antebrazo europeo en la mandíbula para Sonia Deville. Se agacha Sonia, viene la patada que falla. Patada que bloquea a Sonia. Gira Becky, patada en el abdomen para la Lynch. ¡Oh, la sacó! No, pero se agarra bien de la cuerda superior. Becky Lynch sobrevive. Se le va encima ahora Sonia Deville con rodillazos en el abdomen a Sarah Logan. Derrochando mucha energía en los primeros segundos de su participación aquí. Sonia Deville. Oh, no eran parte del... Mire lo que hace Torrie, pero la bloquea muy bien Sonia. Wow, y la trata de eliminar, pero sobrevive Torrie. Antebrazo en la cara para Sonia. Sonia con tremenda patada y elimina a Torrie. Bueno, ya tuvo su primera eliminada. No se va sin gloria. Becky ahora la castiga con antebrazos fortísimos en la cara. Y se aproxima la próxima participante en este histórico momento. Otra del escuadrón de la rebelión. Liv Morgan. Así es. Mira cómo viene, mira cómo entra, mira cómo entra. Muy, pero muy bien. Muy agresiva Liv Morgan. Castigando a nadie menos que a Becky Lynch. Y Sasha le dice, ok, ven para acá, muchachita. Voy a presentarme para ti. Soy Sasha, pero la jefa es enviada contra la esquina. Engancha con las piernas arriba, pero se la quita encima Liv. Y tremendo estrellón, rompecaras contra la lona para Sasha Banks. Tiene más, tiene más. Doble piso. La castiga doblemente también de cara contra el ¡Qué ring. impacto tan feo y descomunal! En problemas Sasha a punto de ser eliminada. Y se están uniendo aquí Sarah Logan y Liv Morgan para sacar a la jefa. Ellas se conocen bien, son parte del Riot Squad. Oh, no. Parece que Sasha va a quedar fuera. Pero no. Sigue prendida la cuerda superior. Ataca ahora Becky a Sarah Logan. En 5 segundos viene la próxima. Así es, la número 11 va a ser la entrada. Regresa al combate. Sasha castigando a Liv y ahora Sarah Deville castiga a Sasha Banks. Número 12. Molly Holly, Molly Holly. la señorita Wholesome.
¡Qué bien! Una de mis favoritas en toda la historia. Una niña espectacular en el ring. Y además una bella gente, una bella persona. Molly, patada para Sonia, lazo para Liv, patada para Becky, tremendo suplex para Becky. La Holly con patada en la zona media para Sarah Logan. Y a punto de fuerza, ¡la elimina! Rapidito. La jefa con Molly Holly. Termina en la esquina, Molly de espalda, levantan la bota, castigan el pecho a Sasha. Mira, con qué velocidad, Carlos. Viene por lo alto, ya se subió a la esquina superior. ¡Brutal! ¡Doble patada! Señoras y señores, ¿cómo les quedó el ojo? Pero Sonia la castiga con una patada de artes marciales brutal que McGarry. Esperó el momento perfecto. Afuera del ring, Sasha Banks en este momento. Las amistades se fueron al cipote. Becky Lynch castigando a Liv. También castiga a Sonia. Lazo para Liv Morgan. Ojo, patada para Sonya Deville. que Sasha y Molly están afuera, pero no fueron eliminadas. Claro que sí. Ahí está el suplex cruzadito, el estilo de Becky Lynch para Sonya Deville. Quiero seguir viendo más. Quiero ver más superestrellas femeninas entrando. Gratas sorpresas. Enorme la noche, enorme el compromiso. Y muy hermoso lo que estamos presenciando con nuestra gente del universo de WWE. Lana viene. Va espectacular, una gran oportunidad para demostrar realmente que es lo que ella puede hacer. ¿Y por qué la gente está diciendo Rusev Day? No tengo la menor idea, a menos que vea Total Divas y me entere. Y la pobre entra para que la masacren rápidamente entre Liv Morgan y Sonya Deville. Bueno, yo no quiero ser ave de mal agüero, por eso decía, vamos a ver si aprovecha la oportunidad de demostrar si ha incrementado su trabajo en el ring, porque desafortunadamente no ha sido muy pulida su actuación en combates anteriores. Y ha tenido hasta oportunidades por el campeonato femenino de SmackDown Live. No ha visto la luz del día desde que entró Lana. No. Ni creo que la vaya a ver, Marcelo. Bueno, perdóname. imagínate. Pero se está arreglando el moño. El moño, quiero decir. Se ha enfurecido la rusa. ¡Bofetada! La tumbó la Riot. Para Sonya Deville. Y se le va encima brutalmente a Liv Morgan. Al estilo callejero. ¡Toma! Sí, pero no por mucho tiempo. Espérate que la cuenta. La engancha Sonia, patada de Liv. Y aparece. ¡No! ¡No puede ser! ¡Michelle McCool! ¡Cómo me lo gozo! ¡Qué gran campeona que fue Michelle McCool junto a Layla! Con campeonas femeninas. Patada inmediatamente para Lana. Sonya Deville trata de patearla, pero falla. Empujan a Liv Morgan, patada para ella. Michelle McCool recibe el puntapié en la zona media. Cortesía de Sonya Deville. Reacciona a McCool. En la esquina, brutalmente castigada, Sonia arremete con la rodilla al frente en la cara de Sonya Deville, Michelle McCool. Y rodillazo también en la cara, en la esquina opuesta para Liv Morgan. Qué increíble que se están enfrentando superestrellas que nunca antes habían visto en el ring. Por eso es tan difícil lo que están haciendo. Y que regresan leyendas y en un estado físico Mira, enorme. sacó a Riot, a Ruby. Elimina A Ruby Sonya Riot. Deville. Cierto, Sonya Deville, cierto. Y ahora remete Molly Holly, regresa castigando a Michelle McCool. Codazo para Molly Holly. Se me parecen tanto estas dos señoritas, Ruby Riot y Sonya Deville, tienen la misma. ¡Ey! Y ahora elimina ella, a Molly Holly me refiero, a Michelle McCool. La misma contextura física y la misma maldad mayullera. Wow. Y ahora solamente queda Lana con Michelle McCool. Aunque recuerden, no ha sido eliminada Sasha Banks. Tampoco, cierto. ¡Afuera! ¡Lana! Bueno. Y tampoco había sido eliminada Becky Lynch, quien regresa en su mejor momento. Y trata de eliminar a Michelle McCool. Regresa también Sasha Banks. Y se le une a Becky Lynch en el intento de sacar del ring. Y de esta batalla real histórica, Michelle McCool. ¿Y quién viene por ahí? Ruby Riot. Hablando justamente de ella. El escuadrón de la rebelión, precisamente la líder de ese grupo. Se le va encima a Sasha, antebrazo para ella, patada de Michelle McCool para Ruby. Patada para Ruby, también cortesía de Sasha.
Sigue el castigo a punta de patadas, cortesía de Michelle McCool. Oye. Oye. Tratan de eliminarla. ¿La sacó? Casi. Antebrazo para Michelle McCool, regresa al combate. Ruby, patada en la zona media para ella, cortesía de Sasha. Después de haber Y Sasha gobernado. trata de sacarla. Pero No. mira, oye, es difícil eliminar a Ruby Riott. Ella ha gobernado el escuadrón de las amotinadas en SmackDown Live, causando caos. Y no creo que se deje eliminar tan fácilmente. Regresa para castigar a Sasha y ahora Becky trata de eliminarla a ella también a las malas. Pero miren cómo se protege Ruby Riott. Y se quedó sin sus compañeras, Liv y Sara. En efecto. Recuerden ustedes que es cada cual por su cuenta, al igual que en la batalla real clásica entre hombres. Mira la extensión en las malas intenciones de Michelle McCool, pero Sasha se protege. No hay eliminación entre ellas. Y ahora Sasha trata de sacar a Michelle McCool. ¿Viste cómo se lanzó Ruby Riott? Aquí frente a nosotros, en el mismo filo de ring, ambas afuera. Michelle McCool y Sasha Banks, patada para Sasha, pero regresa afortunadamente al ring la jefa. ¡Vicky Guerrero! ¡Vicky Guerrero! El corazón. El corazón se me va a salir. Con el número 16. Doña Viquita, la más bonita. ¿Perdón? Con micrófono en mano. ¡Qué sorpresota! Bueno, pero es que, oye, está diciendo excuse me, con permiso. No le hace caso. Nadie le hace caso. Nadie le pone atención. Ay. Yo soy Vicky Guerrero. Y cuando yo hablo, ustedes me escuchan, caracho. Bueno, ya tiene la atención de las 4. Michelle. Amiguita. Sí. No. Bueno, no quería la atención de todas. Bueno, ya Oye, tiene pero la no, atención sí. de todas. Oye, que es doña Vicky Guerrero, ya. Ahora van a tener que hacer un gran esfuerzo para eliminarla, ¿eh? No. Y a la 1, a las 2 y... No, muchachas, Viquita. háganle. Viquita, no. Ustedes Viquita. tienen fuerza. ¡Afuera, Vicky Guerrero! Pobre Viquita. Eliminada por 4. Bueno, sí, se necesitó mucha fuerza para eliminar a doña Vicky Guerrero, caracho. Por Ruby, Becky, Sasha y Michelle. Y viene por ahí. La señorita Dinero en el banco. Sí, y yo lo Carmela. digo, cuando se trata de hacer historia, yo hago billuyo. Oye, qué maletinazo le dio Vicky. Oye, Vicky Guerrero, qué agresiva. Bueno, Ni la dejó llegar. no le miren feo. Y continúa la guerra en el ring. Oye, creo que la señorita Money in the Bank Oye, no tiene vida hoy. peligraba la salud de Sasha, pero logra recuperarse, castiga y envía duro de espaldas contra la esquina. Michelle McCool la castiga con doble rodillazo ahora. Paquetazo, cortesía de Becky Lynch para Ruby Riott. Super codazo biónico también. Oye, Becky ¿cuánto Lynch. han durado Becky y Sasha? Pero se aparta del peligro Ruby. Patada para Becky Lynch, cortesía de Ruby. Y ahora Sasha castiga a Becky de cara contra la esquina. Michelle McCool. Estómago contra estómago, brutal el castigo de espaldas contra la lona para la Riott. Y eso sí que lo sintió en el verdadero amotinamiento. Y en 4, 3, 2, 1, viene la próxima. Natalia. La reina de corazones, ex campeona muchas veces. Presidenta del comité de bienvenida. 18. Oye, le tiró la ropa encima a Carmela. Pero Carmela se desquita. No la deja entrar. Se castiga Natalia la cara contra el filo del ring. Cortesía de Carmela, que ahora sí está en la batalla real. Patada ahí arriba en la cara para Michelle McCool. Se agacha, viste el lazo. Patada ahí arriba en el mentón para Sasha Banks. Hace que falle Becky lazo, pero le falla el lazo. Se convierte en candado. Becky le engancha. Becky la quiere levantar, no puede.
Escurridiza Carmela. Becky nunca le va a perdonar que ya le quitó la oportunidad de ser la señorita Money in the Bank. Se protegió de Becky Lynch muy bien y viene la patada enorme en la cara para Ruby Riott. El dinero puro esta señorita. Arremete sobre la zona media de Becky Lynch allá en la esquina, una y otra vez. ¿Te imaginas que decide ser efectivo su maletín en WrestleMania? Se han visto Patada casos. invertida para Carmela, cortesía de Becky Lynch. Ahora sí, el suplex cruzadito al estilo de Lynch. Y se acerca la próxima participante, que va a ser la número 19. ¡Kelly Kelly! ¡Kelly Kelly! Bueno, ¡Oh, mi Dios! De campeonas a Kelly, campeonas. Kelly. Fue la diva del año en más de una oportunidad. Hiper, archi, super recontra querida por el universo. Y vamos a ver cómo viene. Natalya entra y la saca. ¡Oh, no! Pobrecita. Casi. ¡Qué recibimiento! Pero Ya sabes sobrevive. que es de comité de bienvenida. Y ella ataca a Natalya, pero Natalya tiene que protegerse. Y no pudo hacerlo de la patada de Michelle McCool. Kelly Kelly patea a Michelle McCool. Ahora la McCool la envía contra las sogas. Regresa Kelly Kelly. Bien. ¿Qué? Cerrando las tijeretas. Las pinzas invertidas, el carrusel. Castigando a Michelle McCool. Casi se conocían. Natalya. Michelle se fue. ¡Oh, afuera! Michelle McCool la sacó a Natalya. Aprovechó el momento del castigo de Kelly Kelly. ¡Qué lista es Natalya! ¡Qué lista que es Natalya! Por supuesto, le hizo un gran favor Kelly Kelly, ablandándosela. Afuera Michelle McCool. Natalya ahora se va a encargar de Ruby Riott, la carga. La va a tirar por encima de la tercera cuerda, pero es muy difícil Ruby Riott de controlar. Natalya, ¿tú no quieres el comité de bienvenida enfrentado a Ruby Riott y su escuadrón de motinadas en SmackDown? Con el número 20. Feel the glow, siente resplandores, Naomi. 2 veces campeona. De Orlando para el mundo. ¡Wow! Mira cómo entra la ex campeona también. Con el espejo retrovisor. ¿Ah? Para todas. Tiene poder en todas partes. Con las pompis. Con tanto brillo. Uy, patada para ella. Sasha la envía de cara contra la esquina. Le quitó un poquito del resplandor que traía. Le bloquea las patadas. Pero no pudo bloquear esa otra. Sasha Banks. ¡Auch! Ahí bloquea una patada y aleja de la esquina brutalmente Becky Lynch. A Naomi, que se lastima. Busca altura Becky Lynch. Amenaza con lanzarse. Viene super patada voladora en el abdomen para Y Naomi. Natalya enfrascada en la esquina tratando de sacar a Kelly Kelly. Naomi, ojo, ha terminado fuera del ring, pero no está eliminada. Y en realidad en las sogas Kelly Kelly, obstinada en no dejarse eliminar, Becky Lynch castiga a Natalya. Y ahora el suplex cruzado también para Carmela. Wow, está encendida. Ruby trata de castigarla y Becky trata de sacarla, no puede. Ahora Ruby trata de eliminarla. No, señor, todavía tiene vida, Becky. Mira cómo están haciéndolo con las manos. Tratando de abrirle las manos. Los dedos, sí. Lo dije. Queda eliminada. Becky la sacó Ruby, pero rápidamente Natalya trata de eliminarla. Mientras tanto, otra superestrella femenina está a punto de entrar. Jacqueline, miembro del Salón de la Fama. Hablando de campeonas, hay campeones y hay Jacqueline, papá. Eso debe encantarle a JBL. En cierto momento dado, hasta los varones le huían cuando ella los retaba. Por eso te lo digo, la agencia Paralimpio le huía. Cuando esa señorita hablaba, ellos corrían. Lazo enorme para Carmela con el brazo izquierdo de arriba, Sasha. Toma, máquina de dar golpes con la derecha. Natalya trata de dominarla, pero no puede. La dominan a ella, Ruby. Tremendo lazo que recibe cortesía de Jackie. Jacqueline derribando a Kelly Kelly. Wow, vino papá pulidita. No, esta dama sabe luchar y muy bien. Y ahora Natalya y Jacqueline tratan de eliminar a Kelly Kelly. Yo creo que va a ser aquí lo último para Kelly Kelly en esa batalla. Mira cómo se ancla. Con la fuerza de ambas, Natalya y Jackie. Wow, no pueden. No pueden con ella. Carmela castigando con patada en la zona media a Sasha. Y Ruby, Oye, no pudieron. echa la motorita, dijo, déjame descansar aquí un poquito. No pueden sacar a Kelly Kelly. Y ahora se une a Natalya, Jacqueline, Ruby. Increíble la fuerza que tiene Kelly Kelly.
Y viene la próxima participante número 22. Nia Jax. Se le subió la gata a la batea. Tú verás cómo ahora va a quedar despejado ese ring. Sí, eso temo. Sí. Eso temo yo. Viene la poderosa Nia. Acaba de limpiar la casa. Lazo al cuello. Fuera. Para Carmella y para Sasha. Mira, Rápidamente va a tratar de eliminar a Jacqueline. Y lo hizo. A limpiar la casa. Kelly, ¿qué haces? Kelly. Es que no la conoce, Carlos. Mira eso. Se la quitó de encima como mosquito. Y atropella malamente a Natalia. Una de las grandes favoritas de la noche por razones obvias. Rubio al ataque. Valientemente. Golpes antebrazo. En la mandíbula para Nia. Y ahora está en problemas Ruby Ryan. Nadie pudo sacarla anteriormente, pero yo creo que la va a sacar Nia. La tiene ya arriba sobre sus hombros. ¡No! ¡Mira! ¡Levantamiento militar! No puede ser. ¡Qué fuerza que tiene! ¡Enorme! ¡Uy! La tira contra el ángulo en la esquina del ring. Se lo goza de una manera increíble. Y la eliminó. Ya lleva 3. ¡Oh! Naomi, qué atrevida eres. Con patadas en ambas piernas. Y ahora bailando el Can encima a Nia. ¡Patada está allá arriba en la cara! Naomi. Wow, ¿Qué pero va? le bloquean la maniobra con las pinzas invertidas. ¿Qué va? En problemas Naomi. Se la lleva. No, sobrevive Naomi. Patada de arriba en la cabeza para Nia. Extensión fulminante. Pero con ese golpe de antebrazo, sin embargo, No toca el piso, la protegieron entre todas allá afuera. No ha tocado el piso. A Naomi. No ha tocado el piso. No sé si fue para protegerla, pero carambola le salió. En efecto, sí ¿Y ahora parecía. ahora cómo llega de ahí? Parecía que la querían proteger, pero yo creo que fue una coincidencia. ¿Cómo llega de ahí ahora el ring sin pisar? Yo confío en la calidad atlética de Naomi. Sí, con ten un fe. solo brinco ella Ahora va a llega. volar. Claro, ya vuela. Ember Moon. La campeona de NXT, señoras y señores. Bueno, vimos a Andrade Cien Almas. Y no podía faltar la campeona. También de NXT, que viene con un brazo bastante malo. Se agacha, evita el peligro. Antebrazo brutal. Patada, otra patada giratoria. Otra patada en el pecho, todo para Nia Jax. Esa aguerrida. Ember Moon, que patada impulsándose desde las cuerdas intermedias. Y la gente gritando NXT. Y ruge. Es impresionante. La dueña del apocalipsis. Tremendo golpe brutal ahí en la cara para Nia, pero es inamovible Pero Nia. es que además el brazo, Y Carlos. con un brazo que no le sirve menos. Y lo había dicho ella, justamente una fuerza inamovible contra 29 objetos bastante movibles. ¡Auch! Pobre Ember Moon. Carlos, Termina. mira Naomi. Naomi caminando, te lo dije, sobre la barrera. ¿Cómo va a llegar? Qué gran equilibrio tiene. ¿Cómo va a llegar? Apártate, muchacha, apártate, María. La silla de María Menounos. Ah, claro. Oh, me parece que... Sí, esta técnica la vi en el pasado. No, es parecida, pero no es. Está, Los dos pies. claro, los dos pies de ella no han tocado el piso afuera. No puedo creerlo. El ingenio. Y está de vuelta en el combate de Naomi. Bueno, Y Nia recién se acaba de enterar ahora mismo. ya la vio. No puede caer una super plancha cruzada, pero la carga Nia. Y Nia la tira. ¡Oh, no! Tanto esfuerzo para nada. Nia Jax, señoras y señores, limpió la casa. ¿Y quién viene ahora con el número 29? Oh, perdón, 24. Beth Betty. Phoenix, la glamazona. Beth Phoenix. Otra miembro del Salón de la Fama de WWE. Otra mujer sumamente poderosa. Y una mujer que había entrado a la batalla real, pero de hombres además. Una de las pocas. Sí, de las 3. Ella, Shiny Karma. ¿Y ahora qué? ¡Qué ¿Ahora par qué? de altas representantes de la lucha Ay, femenina! ¿Cómo te digo la contentura que siento? Oye, no hay respeto para la Phoenix. Antebrazo brutal y otro más en la cara de Nia. Fuerte antebrazo. Pero regresa con furia también. Beth, cabezazo. Ahora la Phoenix. Qué increíble verlas a ellas aquí, de verdad lo merecen. Era necesario que si se iba a hacer historia, no las dejaran por fuera.
a ellas y a tantas otras que lo hicieron todo por esta división. Mira, 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 mira. No, 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 no. No me asusten. Esta mujer tiene mucha fuerza, se los digo. Pero no pudo. Y la castigan en la parte baja de la espalda a Beth Phoenix. Aunque se ve que está en tremenda condición física, Carlos, el trabajo en el ring constante es algo muy importante para las superestrellas. En su mejor momento, se sin libera. duda que la levanta. ¡La levantó! ¡La levantó! Me callo 50 veces. Y la quiere eliminar. No, 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 no. Pero se protege Nia. Wow. Regresa Natalia al combate. Recuerden que hay muchas afuera que no han sido eliminadas. Sí, entre ellas Nati. Patada para Nia. Y se une con Beth Phoenix para castigar a Nia. Inteligente es Nati, ¿eh? Le llueven los golpes y fuertes patadas y golpes a Nia. Se impulsan las dos. Vienen. ¡Wow! Pero la sacaron. Sí. No por encima de la tercera cuerda. Sí, salió no por vale, encima de no la vale. segunda. Ah, pero están celebrando, no se dieron cuenta. No, eso no vale. No se dieron cuenta, Carlos. Ahora, ¿quién va a eliminar a quién? Eso no vale. ¿Quién va a eliminar a quién? Que me conozco este truquito. Pero bofetada para Beth. Me conozco este truquito. Y Nati la va a eliminar. La tira por encima, la tercera cuerda afuera. Beth ataca a Carmela por el costado en las costillas a Natalia. Que también estaba viva todavía en la contienda. Espérate, que va a entrar otra. Hasta la hermana Abigail va a entrar si nos descuidamos. Asuka, número 25. Si esto estaba peligroso y serio. Ahora sí vamos a saber de qué está hecha Asuka. Carlos, y con el número 25. Más de 150 peleas invictas en NXT y sigue invicta en WWE. La emperatriz del mañana. Patada para Carmela, evita el ataque de Sasha. Tremenda rodilla en la cara de la jefa. Evita el impacto que le traía preparado Nati. Y la castiga con tremendo impacto con el brazo. Se agacha, falla Carmela. ¿Cómo lo disfruta? ¿Cómo Patada lo disfruta lo que hace? De Asuka. Carmela rebota con el pompis, la castiga Asuka. Oye el público, Asuka's gonna kill you. Cuidado con Ember Moon. Ex campeona contra campeona actual de NXT. Y todavía Asuka ya no está en NXT y ayer fue nombrada la superestrella del año por todo lo que hizo en esa tierra. Femenina, claro está. Bloquea la patada Asuka, falla el revés. Le bloquea la patada Ember. Ember la engancha con pinzas invertidas, la manda duro de espaldas contra la lona. Falla el ataque de Ember, quedó enredada ahí en la esquina, en las cuerdas, cuidado. Sin embargo, logra conectar con patada en el pecho. Asuka que queda mal. ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! Y con una sola mano. El otro brazo está completamente lesionado. Cuidado, puede ser todo en esta batalla real para Asuka, pero Asuka le mueve la cuerda. Cuidado, a punto de ser eliminada. Ember está del otro lado, peligro para ella. Y le castigan el brazo lastimado. ¡No! ¡Eliminan a Ember Moon! Ember Moon no pudo triunfar sobre Asuka en NXT y tampoco lo hizo en su primera intervención en WWE. Espérate, como decía Estrada. Mickie James, 6 veces campeona. Y entró en una posición muy interesante. Número 26. Y entra con ataque aéreo. ¡Uy! Que su presentó un bombazo para Asuka. Y ahora, ¡guau! ¡Qué tremenda desnucadora para Sasha! Yo me imagino que las campeonas aquí afuera tienen que estarle picando los pies por montarse ahí arriba. Como que, oye, ¿será que se equivocan y ponen mi nombre para yo también entrar? Y Natalia la rincona y la acribilla, pero sin embargo, Mickie James la castiga con codazo. La ponen del otro lado de las cuerdas a la James. Cuidado, atacaba a Natalia, la castiga de ella. ¡Tremenda desnucadora! Estás pensando en Vicky. Ajá, Cabrera. Sí, cómo no. Yo no soy Marcelo. Bueno, yo sí lo digo públicamente. ¿Cuál es el conflicto? Sí, no me interesa. La verdad que no. Es una dama maravillosa. Y Mickie está tratando de eliminar a Nati. Ataca a Asuka. Se encarga ahora de Mickie James, pero la James lo pone dura resistencia. Y viene ahora con número 27. Nikki Bella.
la temeraria. Oye, ella puede luchar. Ella puede entrar al ring. Aparentemente sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estuvo en grandes aprietos por lo que le pasó en el cuello? Y entra rápidamente castigando a Carmela. Y creo que la campeona Charlotte Flair le tendría muchas ganas a Nikki Bella. Castigó a Mickie James y también a Asuka, pero le hace frente la jefa, sin embargo se protege bien y la castiga Nikki. Y ahora desde las cuerdas con patada enorme, super patada para la jefa. ¡Uy! Arremete en especie de combinación de lanza con lazo en la zona media. Cortesía de Nikki sobre Natalya. Viendo a Charlotte Flair. Es que de verdad tienen una guerra cruzada. ¡Oh! La pierna de Carmela arriba, alta. ¿Viste cómo castigó el rostro de Nikki con su zapato? Y ahora con una serie de pisotones, caminata lunar. Avanza Broncos para Nikki. Y también la tenía atravesada de hace rato. Le hizo la vida imposible en el SmackDown. Mira lo que hace, se la apoya con la rodilla, la tiene ahí arriba Dominator. Cabalgando prácticamente, pero es una posición muy difícil de proteger para Carmela. La pueden eliminar aquí. Mira cómo no se suelta. Y grita desesperadamente, pero se mantiene ahí, aferrado a la cuerda superior. Nikki trata de abrirle el compás y la coloca ahora al otro lado de las cuerdas. Cuidado. Cuidado, peligro. Guillotina y elimina a Nikki, a Carmela. ¡Qué patada! La patada de Asuka para Nikki Bella. ¡Qué fulminante! Oh, mira, y se une al ataque de Sasha. Que viene ahora. Todo el mundo encima de Nikki ahora. ¡Wow! Todas encima de Nikki Bella. Como una difícil contrincante. Brie Bella. La hermana Brie regresa a un ring de WWE. Y por supuesto tiene que venir a proteger a su hermana gemela. Se han visto casos. Bueno, en principio eso va a ser así, papá. Eso es lo que viene a ser. Está despejando el terreno Brie Bella. Oye, la gente gritando, yes, yes. ¿Por qué será? Yo me pregunto también lo mismo. Mira, dos objetivos a la vista. Primo con efecto doble, rodillas en la mandíbula para Nati, rodillas en la mandíbula para Mickie James. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó con Asuka y Sasha? Es que ahora viene con fuerza doble. Dos por el precio de una. Hermana. High five, low five, como quieres. Bueno, estas Dominando. señoritas tuvieron una historia bastante complicada porque por un momento fueron enemigas. Y trata de reingresar a Naya. Recuerden que no ha sido eliminada. No lo dejan entrar. Las hermanas Bella la castigan con sendas patadas voladoras y ahora se van a encargar de Nati. Huele a suplex al cuadrado. Bueno, y la cuenta sigue, Carlos. Estamos tan embelesados. Número 29 en entrar. ¡Oh! Se nos había olvidado la señorita brazucona. La niña dulce y abrazadora. Ex campeona también que se moriría por ser estelar en WrestleMania. Bayley. Como le encantaría quitarle el título. Las velas se le van encima, pero ambas reciben guillotina, cortesía de Bayley. Ahora sí entra Bayley. Natalya le iba a recibir patada para Nati, cortesía de Bayley. Una gran superestrella Bayley, hay que decirlo. Sin lugar a dudas. Antebrazo en la mandíbula para Nati. Nati envía contra la esquina a Bayley. Codazo en el pecho para Natalya. ¡Wow! Super codazo en la cara para Natalya. Se la llevó completamente. Mira Mickie, mira Mickie. Suplex de costadito para Mickie James, cortesía de Bayley. A volar. ¡Oh! Asuka. No. Es enganchada, pero se protege bien. La emperatriz de mañana. ¡Uy! Falló con el revés, más no con la patada giratoria. Y tiene más. Oye, no, la va a sacar, la va a sacar, la va a sacar. Y la trata de tirar, ¿no? Se agarra bien, se enreda ahí en las cuerdas, Bayley. Cuidado. Aquí hay mucha rencilla por todas partes. Y no sabemos quién viene ahora para completar el número de participantes. Sería la número 30. ¿La Foxy quizás? ¿Quién será? ¿Quién será? Trish Stratus. Trish Stratus. Trish Stratus. Stratusfaction.
Y eso de satisfaction es nada satisfactorio para las rivales. Una de las figuras femeninas que el universo más ha querido en toda la historia. Y una enorme sorpresa aquí en Royal Rumble. Miembro del Salón de la Fama. No me lo hubiera imaginado. Pero aquí está. Óyeme, al estilo Lute se le va encima Nati. Codazo, antebrazo en la cara para Bayley también, igual para Asuka. Castigo para Sasha Banks, 3 derechazos consecutivos en la cara. Y aparecen las mellizas Bella. Ajá. ¿Son 2 contra ella? Se agacha, evita el peligro. Al revés para una, machetazo en el pecho para la otra. Preparando el terreno, machetazo en el pecho para Nikki. Qué increíble verlo otra vez luchando. Y ahora machetazo en el pecho para Brie. Patada para Nikki. Y a mí me pagan por esto, Carlos. Patada para Brie. Las engancha las dos. ¿Qué va a hacer? ¡Wow! ¡Doble! Doble satisfacción. Papá. Y además que vienen enteritas. Uy, Bayley frena en seco con patada en la cabeza de Trish, pero se recupera las Stratus. Arma la torre. Mira qué bien. A volar Bayley. Increíble. Mickie James no sabe dónde está. Y se acaba de despertar y mira con quién se topa. Y qué historia que tienen estas dos. ¿Te acuerdas cuando Mickie la imitaba y después se hicieron enemigas? ¿Y cuántas veces dice ella? 7. ¿Quién ha tenido más campeonatos? Trish Stratus, pero la sigue muy de cerca Mickie James. Ahí se va. ¡Qué bofetón! Antebrazo en la cara para Mickie. Antebrazo en la cara para Trish Stratus. Antebrazo para Mickie. Ataca a la James. Ataca Stratus. Sigue atacando Stratus. Y le sigue dando consejos a Mickie James. Wow. Duro en la esquina, Mickie James. Patada en la cara para Trish Stratus. Encarama en las cuerdas, Mickie James. Arma la torre. Trish Stratus una vez más. Engancha con las pinzas allá arriba. La cabeza del contrincante que la derriba, se la quita de encima. ¡Patada! Y acaba de eliminar con esa patada Trish Stratus a Mickie James. Y le recuerdo además, mira, ¿sabes? Para que no se te olvide. ¡Oh! Entró en la fuerza inamovible. Irresistible. Pero todas se le van encima. Todas. Bayley, Asuka, las mellizas Bella, Natalya, Sasha Banks. Uy, pero se las quitó todas encima. Bueno, como si fuesen señoras moscas. y señores, ya saben por qué es una de las favoritas, ¿verdad? Patada para Sasha Banks, que termina fuera del ring. Empujón salvaje para Bayley. Patada, oye, en los glúteos para la pobre Nikki. Asuka con tremenda patada giratoria. Patada de Trish Stratus. Buena combinación. Todo eso para Naya, Nikki. Y Brie Y también. ahora Brie se le une. Qué gran esfuerzo van a tener que hacer para tratar de eliminar a Naya. Cuidado. Cuidado. Se van a unir todas. Natalya se les une. Bayley, Trish, Asuka. Todas. Todas. Y ni así la pueden sacar. No pueden, no pueden. Se han unido más que los hombres, ¿sabes? Finalmente la eliminaron entre todas. Han tenido técnica más interesante que los hombres. Aquí saben cuando hay alguien peligroso y dicen, si no nos unimos, esta nos va a comer los dulces. Óyeme. Qué montón de gente para eliminar a Naya. Y Sasha acaba de eliminar a Bayley. Su mejor amiga. Bueno, como dicen por ahí, las amistades no existen en esta clase de contiendas. Y la contienda continúa, cada vez hay menos en el ring. Oye, las velas están las ahí todavía. Duro, la jaló por la cabellera a Natalya y la tira brutalmente de espaldas contra la lona a Trish Stratus. Ya sabemos que una de las favoritas. Mira, en pie de guerra Trish. Le bloquea una patada, sin embargo. Nia Jax ya no está. Y era una de las grandes favoritas, así que esto es de cualquiera ahora. Francotirador para Trish Stratus. Pero no se trata de hacer rendir a nadie, Nati. Pero si la puede castigar tanto como para que no pueda mover los pies y las piernas por un buen rato, significa que la pueden eliminar más fácil. Pero no la suelta, está súper concentrada sobre ella. Me parece un tanto contraproducente la táctica de Natalya. Acá se están recuperando ya las mellizas Bella y Asuka. Adolorida Trish Stratus. Sí, creo que lo próximo que puede pasar es que una o varias terminen levantándola. ¿Qué te imaginas Trish Stratus regresar a un evento de WrestleMania? Haciendo un gran esfuerzo Trish Stratus para eliminar a Natalya, pero wow. La dinastía de besarse. Protege patada ahora sí. Elimina a Trish Stratus con semejante patada en la cabeza. A Natalya, increíble pero cierto. Y mira las Bella
las dos, tratando de quitarse del camino a Asuka. ¡Oh, qué enfrentamiento! La jefa contra Trish Stratus. Yo soy el que voy a WrestleMania, ¿sabes? Para que te quede claro, tengo un mapita. Claro que tiene que sentir su intento. Molesta a Sasha. Oye, Sasha entró con el número 1. ¡Mira cómo se burla! Trish Stratus dice que va para allá buscando la clasificación. ¡No! ¡Y Sasha la elimina! Bueno. Así que se hace, le dice además. Atrás, 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 Sasha. Atrás te esperan, Sasha. Asuka la está midiendo. Se topa con Asuka. ¡Wow! ¡Qué encontronazo! Mira cómo se burla también. Ay, ay, ay. La tienen clarísima, medidísima. ¡Qué par de contrincantes! Esto es de lujo. Asuka is gonna kill you. Mosca con las dos velas. O sea que se van a unir. Oh, están haciendo sociedad, pero no era mentira. Oye, Sasha ataca. ha sacado a pasear todos sus colores mayulleros que originalmente le dieron muchos triunfos. Sobono.com. Pisotones y patadas sobre Asuka y las mellizas Vela también se unen al ataque. Acribillando a la emperatriz de mañana. Dentro de estas cuatro tenemos la ganadora esta noche en esta histórica batalla real entre damas. Y Sasha Banks está como ordenando todo. ¡Uy! La rodilla de Nikki contra la frente de Asuka, luego el impacto de Brie Bella y el remate con ese rodillazo de Sasha Banks. Y Sasha entró de número 1. No lo olviden. En serios aprietos Asuka. Mira, Asuka ha ganado hasta combates fatales de 4 esquinas para retener su campeonato en NXT. Así que todavía yo no la sacaría de la ecuación, aunque difícil parezca la situación. Pero mire cuántos golpes. Primero unas mellizas Vela, luego la jefa. Brutal ataque. Disminuyendo las energías de Asuka. Oh, le bloquearon la maniobra y la enviaron afuera. Las mellizas Vela aprovecharon el mejor momento para eliminar a Sasha Banks. Señores, buenas noches. Y la L de loser, que en inglés significa loser, perdedora, en español. O sea, pero ¿cómo te hago la P? ¿Y ahora qué va a pasar aquí? Lógicamente van a ser sociedad las Vela, pero a la hora de la verdad, ¿quién de ellas va a triunfar? Oye, que le quiten además el invicto a Asuka, Carlos. Bueno, en realidad no es una derrota. Porque Bueno, no es una lucha a nivel individual. Pero igual le quitan la posibilidad de decir que yo gané. Y si no gana, pierde. No, no necesariamente, porque si no, también son perdedoras todas el resto. Para mí no son. Discúlpame. No, porque solamente se trata de saber quién gana. Bueno, Royal Rumble tiene un ganador o una ganadora. Y déjame decirte que puede ser el año de la fuerza japonesa en ¿Te WWE. imaginas? Marca mis palabras. Patadas y más patadas para las mellizas. Vela, toma patada en la cabeza para Nikki Bella y ahora viene patada en la cabeza para Brie Bella. Y está crecida Asuka. Y además sabiendo que Shinsuke ganó la batalla real de hombres, eso por más que sea tiene que ser un abono para esa planta. Al otro lado de las sogas, a punto de ser eliminada Brie. Cuidado Asuka, no te descuides. Qué tremendo codazo le metió ahí Nikki Bella. De paso protegió a su hermana, pero ahora de la verdad van a tener que decir si ellas son las dos últimas. Entre ellas la situación. Cargan a Asuka. ¡Wow! ¡Qué rompecaras! Mucha fuerza de parte de Nikki Bella. Los últimos años de su carrera se dedicó a justamente eso, a adquirir una fuerza impresionante. ¿Al lado de quién? ¡Trompada para Brie! ¡Te lo dije! ¿Al lado de quién entrenaría? La hermanita Nikki eliminó a su hermana gemela Bien, Brie. bueno, y justamente Brie entró directo a defender a Nikki Bella. Ahí tienes. Tiene postre. Que reciba su Pero coco. Asuka castiga ahora a Nikki cuando pensó que la cosa era fácil. ¡Vamos, Asuka, que tú puedes! Las apuntó a ambas y después apuntó el letrero de WrestleMania. Buscando altura Asuka. Allá en la cima. Se lanza. ¡Qué par de patadas! Super patadas en la cara para Nikki Bella. Es otra cosa, Asuka. Familia es otra cosa. Quienes han seguido la carrera de esta señorita en NXT sabrán todo lo que ha sido capaz de hacer. Y desde que entró a WWE no ha dejado de maravillar al universo. Aquí no se trata de justicia, pero si se tratara de justicia, ya saben quién debería ir a WrestleMania, ¿verdad?
Mira, mira, Carlos. Al ataque, al ataque. La recibieron con tremendo codazo. Patada característica desde las cuerdas. Cortesía de Nikki Bella para Asuka. La emperatriz de mañana queda tendida. Esta puede ser la gran oportunidad que deseaba tener Nikki. El público en Asuka, ¿se das cuenta? Todo el mundo a la expectativa. Obviamente, porque solamente hay dos y una de ellas es la única posibilidad que queda de ir a WrestleMania. Con su poder enorme, Nikki carga a Asuka. La puede rematar aquí si quiere, la puede sacar si quiere intentarlo. ¿Buscaba levantamiento militar? Sí, pero prefiere tratar de sacarla por encima de la tercera cuerda, pero Asuka se protege. ¡Viene! El antebrazo. Asuka a punto de ser eliminada. Celebra anticipadamente Nikki Bella. Yo creo que con una sola patada se va Asuka. Está perdiendo mucho tiempo Nikki, ¿no te parece? Eso lo sabe Nikki. Con una sola patada se va Asuka. Sí, pero yo creo que si le da más tiempo. Mire, se impulsa, arremete. La recibieron con patada Macarena en la cabeza a Nikki. Quedó mal, la enganchan y viene el candado de rendición. Pero esto es para eliminar. Claro, obviamente. Mira, 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 la saca, mira. qué poder tiene Asuka. Se va, se va. Apoyándose en las cuerdas, a punto de ser eliminada. Nikki, wow, las dos en el filo del ring. ¡Qué suspenso! Ay, ay, ay. Ay, 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 Patada. No, las dos con vida todavía en Royal Rumble. No puedo creer que ninguna tumbó a la otra. En un espacio de terreno donde no puedes cometer ningún error. Antebrazo brutal. Patada doble. Y Asuka acaba de eliminar a Nikki Bella. Asuka es la ganadora. Asuka es la ganadora del Royal Rumble 2018. Te lo dije, Marcelo. Asuka ha hecho historia y su nombre será escrito en los libros. Ahora, lo que se le aproxima es más grande aún. Es WrestleMania, el escenario donde ella quería estar y donde puede decir, continué con mi racha invicta y además salí como campeona. Pero ¿quién escogerá a ella? ¿A cuál campeona? Es su potestad decidirlo. Quizá en este momento nos deje saber lo que piensa. Pero ahora está saboreando esta victoria histórica. La primera batalla real entre damas. Y en ella triunfa Asuka. Marquen su nombre en los anales de la historia de WWE. Asuka 2018 Royal Rumble histórico. Absolutamente merecida su victoria. Y ahora van hacia el ring las campeonas. La de SmackDown Live y la de Raw. Charlotte Flair y Alexa Bliss respectivamente. ¿Será que tienen que decidirlo en este momento, Carlos? Bueno, igual que lo hizo Shinsuke Nakamura. Bueno, oye, pero que los dejen pensar. Ahora me imagino, cada superestrella que ha entrado a estas batallas reales, hombres y mujeres, tienen que tener un plan en sus cabezas. Y si yo ganara, este es el campeón o la campeona a la que yo quiero enfrentarme. ¿Qué pasó? Entre dos posibles rivales, Asuka. ¿Cuál de ellas prefiere? ¿Qué título le llama más la atención a Asuka? ¡Qué momento! Yo no quiero ni hablar, no puedo. Nos quedamos con el suspenso. ¿Qué pasa aquí? Ronda Rousey. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Será que la cuenta estaba mala? Ronda Rousey. ¿Será que la cuenta estaba mala? Eso es lo que estamos viendo en la pantalla titánica, el nombre de Ronda Rousey. Y aparece Ronda Rousey. Ahora sí que se recontra subió la gata a la batea. Nuestras cabezas hicieron cuentas malas y parece que habíamos descontado a alguien que ni siquiera sabíamos que estaba en la ecuación. No, ya la batalla real ha terminado, culminado, pero... Digo, porque estábamos tratando de pensar dónde iba a ir directamente la campeona, pero como que la apariencia aquí... Damas y caballeros, Ronda Rousey. Y si pensamos que había sido histórica la primera batalla real entre damas, ¡qué momento! Ronda Rousey oficialmente entrando. Y me imagino como miembro del elenco de alguna de las dos empresas a un ring de WWE.
Y por eso dije, la ecuación estaba aparentemente clara, pero la aparición de Ronda Rousey puede cambiar todo completamente. Y Ronda también quiere ir a WrestleMania y está Dándole la mano saludando a Asuka. a Cuidado. Asuka. Yo no confío en ti, muchacha, Claro, que sé Asuka de no dónde puede confiar, vienes. no puede confiar, Que claro sé que de no. dónde vienes. Ella Y- va a WrestleMania, En efecto, eso es lo que está señalando Ronda Rousey. pero no nos queda claro. Charlotte, Alexa Bliss, Asuka y Ronda Rousey. ¿Qué va a pasar en WrestleMania? Bueno, no será la primera vez que me quedan más preguntas que respuestas en la cabeza, al igual que en nuestro universo. Así que hay que sintonizar mañana, seguro, Raw. A ver si nos dan prenda de algo más. Sin embargo, Marcelo, nos queda un sabor a dulce, un sabor de satisfacción en la boca luego de esta primera histórica batalla. Espérate. entre damas. Déjame Y ver Ronda se Déjame ver acerca esto. a Stephanie McMahon. Y no parece... Bueno, y anteriormente hubo un serio problema entre ellas y ahora la situación es totalmente diferente. A ver si se estrechan las manos. En efecto. Sí, pero la cara de Stephanie es como mosca, muchachita, ¿viste?